con ángeles del cielo nos igualan. Y a medida que avance el tiempo, quizá ni entre pueblo y pueblo podamos visitarnos. Pero Dios nos visitará por medio de sus santos ángeles. Amén. Amén. A medida que avance el tiempo, las libertades y los derechos, el dragón intentará hasta cierto punto quitarnos. Mas el pueblo que teme a su Dios levantará la cabeza al ver todo eso, porque su redención está cerca. Amén. Amén. Estoy convencido que, como dice la sierva del Señor, el remanente será esparcido. Y el único que lo va a unir, mientras dure la intercesión de Cristo, será Cristo mismo. Amén. La Biblia es muy clara en Apocalipsis 12 que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Desde que nació Cristo, después fue con la iglesia primitiva, la llenó de paganismo, la llenó de espiritismo. Después se fue contra la iglesia que quedaba y la llenó de la unión iglesia-estado. Y la llenó de todas formas de ritos paganos también. Y después a sus hijas igual. Y la guerra sigue al final contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Dios tiene un tiempo para libertad a su pueblo. La palabra libertad la conocerán no los que estén en Estados Unidos, ni los que se hayan subido a la Estatua de la Libertad, ni los que de alguna manera hayan ido a probar un poco lo que es la libertad civil y religiosa en los Estados Unidos. Algún día su pueblo tendrá totalmente libertad en Cristo Jesús. Amén. Cuando su pueblo sea liberado, cuando todos los santos de todas las edades y los santos vivos y los santos resucitados en la resurrección especial finalmente se unan en las nubes de los cielos, serán libres, libres del pecado, libres del poder perseguidor del diablo, libres en Cristo por la eternidad. Amén. A esa libertad anhelamos llegar, hermanos. Y los eventos finales nos dicen que estamos muy cerca de ese momento, ¿la verdad? Y vamos a estudiar este espacio que hay aquí de la liberación. Aquí está liberación a la segunda venida de Cristo, liberación del pueblo de Dios a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Son tres puntos que tenemos ahí, pero hay mucho para estudiar ahí. Esta es la culminación de muchas esperanzas a través de los tiempos. Vamos a darle clic ahí, la liberación del pueblo de Dios. Dice aquí, ahí está Elena White en su féretro, una foto. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Amén. Ya está el decreto de muerte. ¿Y por qué vimos que viene el decreto de muerte contra los vivos? Porque el diablo los quiere bajo el dominio de su imperio. Pero Dios no se los va a dar ni se los va a ceder. Permitirá que sean probados, pero no toque su vida. Amén. No toque su vida, como se le dijo a Job. Dios manifestará su poder para librar a su pueblo. Esto es el inicio de la séptima plaga. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédanse señales y prodigios con rapidez. Ahora Dios hará prodigios y señales con rapidez, y también el diablo. Hermanos, esto no es cosa simbólica. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de ¿qué? Las señales de su liberación. Amén. Cuando esté el decreto de muerte dado, algunos se adelantarán, ¿sí? Algunos se querrán adelantar y darle muerte a los hijos de Dios, pero ellos no saben que ya están sellados. Amén.
Y cuando el enemigo de las almas quiera adelantarse a través de sus instrumentos para darle muerte, antes de que el decreto se cumpla, Dios se adelantará a ellos. Y hará que los cielos, como dice allí, hará que el sol en todo su esplendor y señales y prodigios sean vistos con rapidez, para que la gente vea que hay un poder más grande que está protegiendo a los santos de Dios. Amén. Los malos miran la escena y con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Esto no es simbólico, literal. Los ríos dejan de correr. Pensemos solamente en eso, cuando un río deje de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. Recuerden, los santos saben que son las señales de su liberación. Amén. Los malos miran con terror. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible. ¿Qué es un claro de gloria? Una luz resplandeciente, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis 16, 17, que es la séptima plaga. Por cierto, la sierva del Señor dice lo siguiente: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16, 17 al 21. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Amén. Cuando se esté dando el fuerte pregón, ya se estarán alistando los dos ejércitos, el de Jehová y el del diablo. Terminando la gracia, vienen las 7 plagas postreras, y en todo ese lapso de tiempo los 144,000 estarán listos, habrán pasado por habrán sido testigos de las plagas, ¿verdad? Pero también el diablo irá alistando a su ejército para que se termine todo de manera rápida. ¿Qué 3 años y medio? Ni qué cosa. Esto será rápido. Será rápido. Qué tremendo, hermanos. Hay que estudiar Apocalipsis. Entonces, el derramamiento de la séptima, ¿qué? De la séptima trompeta. ¿Correcto? No. Plaga que está dentro de la séptima trompeta. La séptima plaga está dentro de la séptima trompeta. Entonces sigue diciendo aquí, esa misma voz. Ahora vamos a leer la séptima plaga, por favor. Vamos a Apocalipsis 16, 17 al 21. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. Apocalipsis 16, 17 al 21. La séptima plaga es donde viene la liberación del pueblo de Dios y el castigo y la caída de la gran Babilonia. Vamos a ver. Y la caída no espiritual, porque para el tiempo de la ley dominical ya está caída Babilonia, por eso se dirá ha caído Babilonia, salir de ella. Esta será la caída y la destrucción ya literal, no simbólica. Apocalipsis 16, 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho es. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esas son las señales que ven los redimidos. Esas son las señales ¿de qué? De su liberación. Amén. Verso 19.
Cuando ese gran terremoto se da, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Ahí, hermanos, todas las ciudades serán destruidas. Y la gran Babilonia, que fue el falso protestantismo, el espiritismo y el catolicismo, ahí se acabará esa confederación. ¿Quién podrá contra el poder de Dios? Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Qué pasó con los montes? Se desgajaron, desaparecieron, se movieron de su lugar. El terremoto fue tan grande. Hermanos, tengamos fe que Dios vendrá a defender de esta manera a sus escogidos. De esta manera. Y todo esto lo hará por sus hijos. Todo esto lo va a hacer por amor a sus hijos, que fueron cubiertos por la sangre del Cordero. Son muchas cosas que va a hacer por amor a sus hijos. Sigue diciendo la Escritura, verso 19. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Y qué dice ahí? Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera ¿qué? Grande. La tierra destruida totalmente, los montes no se hallaron. Ahora, los 144,000 que van a ver, esto, ellos serán testigos de ese poder y manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial. Ellos son los que van a estar de pie. Ellos estarán de pie ante todo esto, ante los eventos previos a la venida de Cristo. Ellos verán cómo se desgajan los montes. Dice que los montes no fueron hallados. Y ya sería mucho pensar que esto también es simbólico. Aunque ellos sí podrán estar de pie. Van Sí, a estar sí, de sí, pie sí, en ese gran terremoto. Sí, los 144,000 verán todo eso, pero recuerden, ya están ¿qué? Están sellados. A ellos no les pasará nada. ¿No? Nos ubicamos en ese momento, en la liberación del pueblo de Dios. Por eso dice aquí el Espíritu de profecía, esa misma voz sacude los cielos y la tierra, sígase un gran terremoto. Es el de la 7ª plaga, ¿correcto? Cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hermanos, si hoy con un terremoto chiquito, ¿verdad? ¿Qué pasa con los mares? Se salen, destruyen ciudades enteras, destruyen ciudades enteras. ¿Qué más hacen? Los famosos tsunamis. Cuando hay aires muy fuertes, ¿verdad? Ahora, cuando se dé esto que menciona la Escritura, ¿verdad? Truenos, voces, un gran temblor, un gran terremoto, cual nunca ha habido desde que hubo gente en la tierra. El pueblo de Dios sabrá que esas son las señales de su liberación. El pueblo de Dios, porque cree en esta palabra bendita, dirá: estas son las señales de mi liberación, no tendrá temor. Amén. Pero va a vivir eso. Ellos verán cómo los elementos de la naturaleza se conmueven a la voz de Dios. Y cuando Dios dice hecho está, es porque el plan para liberar a su pueblo ha iniciado en ese momento. Hermanos, tenemos ya un plan de salvación, gloria a Dios, en Cristo Jesús, por su justicia. Y tenemos un plan de liberación de las garras de la triple alianza y del diablo mismo. Los muros de las cárceles se parten de arriba a abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe.
Los hijos de Dios serán obviamente los sellados. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora, para este tiempo ya sucedió el terremoto, ya varias cosas han sucedido, han pasado, ¿sí? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados ¿de dónde? De la tumba. ¿Qué es la tumba? Es el dominio y la prisión ¿de quién? De Satanás. Bien, vamos al mensaje del tercer ángel. Vamos a Apocalipsis 14, por favor. Apocalipsis 14, verso 13. Apocalipsis 14, verso 13. Después de que se termina de dar el mensaje del tercer ángel, dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. ¿Qué dice? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren ¿en quién? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, de sus trabajos, porque sus obras con ellos sí. Todos los que mueren en el mensaje del tercer ángel mueren con una bienaventuranza. Amén. Esa bienaventuranza nos lo dice la Biblia y nos lo dice también el Espíritu de Profecía. ¿En qué consiste? Cuando la voz de Dios dice: hecho es, y se raja la tierra, vamos a ver ahí, ¿verdad? Los sepulcros se abren y todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. ¿Qué dice aquí? Para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron ¿qué? Su ley. Están los 144,000 y están todos los que mueren en el mensaje de los tres ángeles. Los 144,000 vivos que nunca estuvieron bajo el imperio de la muerte. Ahora, estos que resucitan, entre ellos la hermana White. Esta es una foto de su féretro. Y ella descansa en el Señor. Es una foto que le tomaron en los días de su funeral. Ahí está descansando en el Señor. Está bajo el dominio ¿de quién ahorita? Del imperio de la muerte. El diablo piensa que es su cautiva. Y no solamente ella, varios pioneros adventistas. Pero ahí están descansando. Satanás los reclama como sus prisioneros. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Satanás los reclama como sus prisioneros. Pero a la voz de hecho es, ellos, los que mueren en el mensaje del tercer ángel, salen de la tumba con un propósito. Junto con los 144,000 que nunca estuvieron bajo el dominio de la muerte. ¿Salen para qué dice aquí? Para oír el pacto de qué? El pacto de paz. ¿Qué es ese pacto? ¿Cuál es el pacto de paz? ¿Desde cuándo se dio ese pacto? El pacto de paz es el que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron de salvar a la humanidad. Y es el que Dios hace con Adán, es el que Dios hace con Noé, es el que Dios hace con Abraham. A ti te daré esta tierra y a tu descendencia. Amén. Es un pacto que Dios hace ahora con ellos. ¿Sí? Miren, vamos a explicarlo. Bueno, esto dice: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de enojarse sobre su presa
cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Un arco iris. Las multitudes encolerizadas se sientan contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de, ¿qué dice aquí? De la alianza o del pacto divino. Y ansían ser amparadas de su destructor, de su deslumbradora claridad. Mira, está el decreto de muerte. ¿Sí? Está el decreto de muerte. ¿Sí? Y un arcoíris los cubre a ellos. El arcoíris es el símbolo de la alianza, ¿qué? Divina. Se da la voz, hecho está. Viene el sacudimiento, viene el gran terremoto, pero un arcoíris, símbolo del pacto divino, ya los está cubriendo. Amén. Ya los está cubriendo. ¿Sí? Ya los está cubriendo. El arcoíris, símbolo del pacto divino, ya los está cubriendo. Viene la voz, hecho está. Estos grupos que están en oración están cubiertos por un arcoíris, símbolo del pacto divino. O sea, la liberación de Dios está pactada con su pueblo, hermanos. Y en un pacto nosotros podemos fallar, pero Él no falla. Amén. Entonces, cuando se da la palabra hecho es, salen los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y también salen glorificados. También los cubre ese arcoíris, símbolo del pacto divino. Y ellos van a salir, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, para hacer ese pacto con Dios. Oiga, ¿no hizo Noé un pacto con Dios? ¿O Dios con Noé? ¿No hizo Dios un pacto con Abraham? ¿Y cuál era la raíz de todo ese pacto, la base de todo ese pacto? Por fe en Cristo puedo ponerte mi ley en tu corazón y la justicia de Cristo puede estar en ti. Oiga, pero eso se vivió antes y por eso fueron sellados. Sí, pero ahora será para siempre. También Dios le dijo a Noé, ya no voy a destruir la tierra, porque yo juré que esta tierra se la daré a tus descendientes a través del Mesías prometido. Ahora, Dios tiene que cumplir ese pacto. Dios, porque es Dios y porque Él así lo ha dicho, por eso tiene que cumplirlo. Dios tendrá que dar esta tierra a los descendientes de Abraham, no solamente los del linaje, sino los que son de la fe de Abraham. Y cuando viene la voz hecho es, el arcoíris ya está rodeando al pueblo de Dios. Quiere decir que ellos de ahí en adelante vivirán con el Mesías, vivirán con Cristo y heredarán la tierra. Hermanos, el pueblo de Dios tiene tantas cosas que aprender. Desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo, ¿qué dice? El pacto que... ¿Cuál es el pacto eterno? ¿Cuál es el pacto eterno que Dios va a promulgar con su pueblo? ¿O que se lo va a hacer oír? Dice que promulga el pacto ¿qué? El pacto eterno. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz. ¿Cuál es la bienaventuranza? Si tú y yo morimos y caemos bajo el dominio del imperio de la muerte, saldremos para hacer ese pacto con Cristo. Y si tú y yo, Dios nos da la oportunidad de permanecer vivos y no caer bajo el dominio de la muerte, también nos va a dar la oportunidad de hacer ese pacto con Dios. O de escuchar el pacto que Dios hace con los que guardaron su ley. Mira, hermano, aquí tenemos un diagrama.
Aquí está 1844 cuando se empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel. Todos los que empezaron a morir de 1844. Sí. Aquí termina la gracia, inician las plagas. Estos siguen estando prisioneros de Satanás bajo la muerte. Pero despiertan a la voz de hecho es todos los que están bajo la muerte, prisioneros de Satanás, para escuchar la hora y la venida de Jesús y hacer un pacto con Dios. Amén. Pero también los 144,000 que están vivos, cuando se cierra la gracia, el último 144,000 ha sido sellado, ¿verdad? Pasan durante el tiempo de angustia, ven la sed, ven todas las plagas, han sufrido hambre, dice la hermana White, han sufrido sed. La palabra en inglés dice they endured, they have endured. Ellos han experimentado eso. También ellos tendrán el privilegio de hacer ese pacto con Dios. ¿En qué consiste la bienaventuranza de Apocalipsis 14:13? Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque se levantarán de la prisión del diablo para hacer un pacto con Dios. Amén. Vale la pena vivir en este mensaje y morir en este mensaje. Amén. Vale la pena. Bueno, eso lo vimos, ya lo estudiamos. Recuerden que los justos vivos no cayeron bajo el dominio de la muerte. Esos son los 144,000. Se unirán con los que sí cayeron bajo el dominio de la muerte. Los que no cayeron bajo el dominio de la muerte, 144,000, se unirán con los que sí cayeron bajo el dominio de la muerte, pero como Moisés fueron resucitados. Y a ambos Dios les dará la hora y la venida de Jesús. Amén. Ellos tendrán el privilegio de escuchar: a tal hora y tal día viene Cristo. Por eso son bienaventurados. Serán bienaventurados ellos, porque saldrán de la prisión de Satanás. Pero también estos son bienaventurados porque no van a haber muerte. Amén. ¿En qué grupo queremos estar? En el de arriba, claro. Claro que si no queremos ver muerte, queremos estar aquí. Que el diablo diga: mira, este no lo pude hacer caer, por lo tanto no lo puedo reclamar como mío. Amén. Oiga, y entonces los pioneros adventistas y la hermana Hewitt y todo eso, que sí, ahí están descansando, están bajo el dominio. Pero cuando Dios dice: hecho eso, se acabó tu dominio, diablo. Amén. No, eso viene más después, acá más adelante, ahorita vamos a ver. Sí, porque esta es una resurrección donde unos salen para vida eterna y otros para confusión perpetua. Los que crucificaron a Cristo Jesús también salen ahí, porque se tiene que cumplir lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Que verían al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos. Entonces ellos tienen que ver la venida de Cristo Jesús. Pero los de los tres ángeles tienen que también ver la venida del Hijo de Dios, porque estuvieron predicando la inminente venida de Cristo Jesús y su santa y la validez de su santa ley. Entonces ambos salen con diferentes propósitos, unos como bienaventurados y otros para muerte y confusión perpetua, que son los que crucificaron a Cristo. Así que aquí despiertan los que mueren en el tercer ángel y se unen con ellos. Los 144,000 habrán pasado por el tiempo de angustia de Jacob. Es lo que dice la hermana White. Son liberados para escuchar la voz de Dios. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. A perpetua eternidad. Los sepulcros se abren, y aquí está la cita: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Ahora vamos a estudiar esto. El pacto. Desde Adán, pasando por Noé, Abraham, Moisés, pasando por los apóstoles, hasta 1844, todos ellos esperaron una ciudad, la celestial. ¿No es así? Todos ellos esperaron una ciudad, todos ellos esperaron ver la ciudad que era parte del pacto. Todos ellos esperaron ver a Jesús venir por segunda vez, ¿no es cierto? Todos ellos esperaron ver a Jesús. Todos ellos esperaron ver el fin del pecado. Sí, pero a ninguno de ellos se le dio la oportunidad de ver ni la ciudad celestial, ni la venida de Cristo. Los únicos que Dios les da la oportunidad de ver la ciudad celestial y la venida de Cristo son los que nunca vieron muerte, los 144,000, y los que resucitan en el mensaje del tercer ángel. Aquí dice: salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron ¿qué? Oiga, pero ellos no guardaron la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no son resucitados todos aquí? Porque de 1844 para adelante se predica el último mensaje de advertencia, y Dios sabe lo que implica y lo que implicará todavía predicar ese mensaje. Amén. Ezequiel 34 dice: estableceré con ellos pacto de ¿qué? De paz. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando haya roto las coyundas de su yugo y los libré de manos de los que han tenido esclavizados. Amén. El pacto de paz es: el diablo ya no tendrá nada contigo. Te daré la hora y la venida de Cristo. Dice la sierva del Señor, en el plan para salvar a un mundo perdido, el consejo fue entre los dos. El pacto de paz era entre el Padre y el Hijo. Amén. El pacto de paz. Y ellos salen para escuchar, Los que mueren en el mensaje del tercer ángel y los 144,000 vivos escuchan el fin del pacto de paz. Si podríamos decir así. Ha llegado la hora de su liberación. Ustedes verán a Jesús venir para salvarlos. Amén. Dice aquí: un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro y parece envolver a todos los grupos en oración. Símbolo de la alianza ¿qué? Divina. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Una vez más, las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Amén. Ellos lo ven. Los 144,000 y los que resucitan a la voz de hecho está, bajo el mensaje del tercer ángel, que resucitan y murieron bajo el mensaje del tercer ángel, cuando ven todo ese movimiento en las nubes, en medio de todas esas nubes ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado. Es un privilegio que no vieron las otras generaciones. Bienaventurados los que vivan en ese tiempo. A los grupos
les envuelve un arco iris. ¿Sí? Entonces, dice aquí, mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran, el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece una mano en el cielo, una mano que sostiene dos tablas de ¿qué? Dos tablas de piedra puestas una sobre la otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es ¿qué? Es el juez. Ahí están las dos tablas de piedra. ¿Las tablas de qué? Del pacto. Entonces, los que resucitan aquí, ¿verdad?, en la resurrección especial, ellos tienen el privilegio de ver la magnificencia de la ciudad celestial antes que esa descienda. ¿Verdad que sí? Antes que esa descienda. Tienen el privilegio de ver la magnificencia de la ciudad celestial. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 11:10: porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscaban una patria, pero anhelaban una mejor. Esto es ¿qué? La celestial. Ahora, todos ellos, ¿cuándo es que van a ver esa ciudad? Cuando entren a la ciudad. Pero estos que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel, junto con los 144,000, tendrán el privilegio que antes de su liberación, ¿verdad?, van a ver la ciudad, y después de su liberación, hay que leer bien el conflicto de los siglos, van a ver la ciudad de lejos, parte de su bienaventuranza. Eso no lo verán ellos, solo ellos. Antes de que Cristo, ¿qué? Antes de que Cristo, ¿sí? Y luego dice, viene la voz de Dios, hecho es, el mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra, y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto ¿a quién? A su pueblo. Entonces, ellos hacen un pacto. El último evento, uno de los últimos eventos antes de la venida de Cristo, es que Dios hace un pacto con su pueblo, les permite ver la santa ciudad, les permite ver a Jesús venir en las nubes de los cielos, les permite saber la hora y ¿qué dice ahí? El día y la hora de la venida de Jesús. Hermano, ¿Abraham anheló ver esto? ¿Abraham anheló ver la ciudad? Abraham anheló ver a la simiente, a su simiente, que sería el Cristo. ¿Y lo vio? Dice, Abraham vio mi día y se gozó. Pero lo vio en figura, con su hijo. Pero no lo vio, literalmente. Ahora, estos, los 144,000 y los que resucitan, ellos escucharán la hora y la venida de Jesús y escucharán el pacto eterno que Dios hace con ellos. En otras palabras, es la culminación del pacto con el hombre. Ellos tendrán el privilegio. Pronto aparece en el cielo una señal, una nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris. ¿De qué dice? El arco iris del pacto. Amén. Desde la liberación los sigue y los protege el arco iris del pacto. Les es promulgado el día y la hora, y les es promulgado el pacto. Y al final, cuando Cristo está viniendo, viene Jesús en una nube que su base es como fuego consumidor, y sobre la nube viene el arco iris del pacto. Hermanos, de la liberación en adelante, Dios dice: tengo un pacto contigo, nunca más verás hambre, nunca más verás muerte,
Algún día después de los 1000 años te daré la tierra por heredad. Tendré que cumplir la palabra a quién. Que le di a Abraham, te la tendré que cumplir a ti. Pero es hora que veas por un momento la ciudad santa en toda su gloria. Y ellos van a ver la ciudad santa. Y van a ver a Jesús venir por segunda ocasión. Y sobre la nube que Jesús viene, sobre ella viene el arco iris de quién. El arco iris del pacto. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados, porque ellos verán la ciudad celestial, verán la venida de Cristo. Bienaventurados los que nunca vieron muerte, los 144,000. Así que a la voz de Dios de la séptima plaga los envuelve un arco iris. Los muertos en el tercer ángel salen para oír la voz, para oír el pacto de paz. Ven la santa ciudad y la ley de Dios. Escuchan el día y la hora de la venida de Jesús. Se da el pacto eterno. Bendición sobre los que guardaron el sábado. Y Jesús viene en una nube. Sobre la nube viene el arco iris de ¿quién? Del pacto. Hermanos, en la liberación final, Dios protege a su pueblo. Amén. ¡Qué precioso! Estos son los últimos eventos. Estos son los últimos eventos. En la liberación final Dios protege a su pueblo. Ahora, ya hermano Juanito, ya aquí cuando Jesús viene y está en la nube de los cielos, entonces aquí su voz llama a los muertos, a los justos muertos de todas las edades. Y les dice, levantaos, levantaos, levantaos. Amén. Entonces ellos salen gritando, ¿dónde está, oh muerte, qué? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro? Tu victoria. Ellos o los que descansen. Sí, los muertos de todas las edades que son justos. Sí. Ellos son los que gritan. Pero ellos ya no ven a Jesús venir. Ni ellos ya hacen pacto. Los que aquí son resucitados, ellos ya no hacen el pacto con Dios. El pacto con Dios lo hicieron los 144,000, y los que salen resucitados en el mensaje del tercer ángel salen para hacer el pacto con Dios, ¿se acuerdan? Y aquí hacen el pacto con Dios. Aquí hacen el pacto con Dios. Y una vez que hacen el pacto con Dios, entonces ahora sí, viene Cristo, viene, ¿verdad? El arco iris le rodea a la nube donde viene, y una vez que llega a las nubes, de allí llama a los santos dormidos, y todos los justos de todas las edades salen ya transformados. Salen transformados. Ellos salen transformados, pero ellos ya no hacen el pacto con Dios. El pacto con Dios lo hicieron los 144,000 y los resucitados en el mensaje del tercer ángel. ¡Qué privilegio! Ustedes guardaron mi palabra, yo los guardaré por toda la eternidad. Ahora recuerden una cosa, la hermana White tiene una visión. Una de las primeras visiones que tiene la hermana White es que Dios la lleva a otros mundos, ¿se acuerdan? Y en una de ellas ve a seres de otros mundos. Pero después la pasan a otra visión, el Señor la pasa a otra visión. Y le dice, bueno, en esa visión, estoy recordando, en esa visión la llevan a otro mundo y ahí ve al anciano, ¿quién? Ahora, vamos a relacionar el asunto. Ve al anciano Enoc. ¿Y qué le dice? Enoc, ¿tú vives aquí? ¿Es esta tu casa? Y él le dice, no, yo vivo ¿dónde? Yo vivo en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Ah, aquí no vives. Yo estoy visitando esto. Y la hermana White pues no se quería salir de
de esa visita y le dice el ángel, mira, te toca ir a la tierra, de esa visión, te toca ir a la tierra y declarar lo que has visto. Y si tú eres fiel, tú con los 144,000 también tendrás el privilegio de visitar otros mundos. Enoc, que caminó con Dios, y lo siento, que no vio muerte, él ya andaba visitando esos mundos. Y los 144,000 andarán visitando todos los mundos, junto con Cristo. Cristo los presentará a ellos como los que nunca estuvieron sometidos a la muerte. Porque esa fue la característica de ¿quién? De Enoc. Dice que ahí andaba Enoc. ¿Se acuerdan de esa visión? ¿Sí? Ahí andaba. Y si tú eres fiel, tú junto con los 144,000 tendrás el privilegio de visitar otros mundos. Dios da privilegios y la hermana White le dijo, si tú eres fiel, tú tendrás un privilegio. Dios es Dios. Tú más los 144,000 andarán como Enoc. Oigan, los 144,000 no vieron muerte. Así como Dios le dio un privilegio a Moisés de levantarse de la muerte y llevarlo al cielo, Dios le dará un privilegio a la hermana White de andar también, aunque ella estuvo bajo el dominio de la muerte, pero le dará el privilegio de andar visitando todos los mundos. Y nosotros también. ¿Cómo? Si son de los 144,000. Sí, si son de los 144,000, sí. Podríamos ir a visitar esos. Así es. Eso es un privilegio de los 144,000. Entonces el ángel le preguntó, estamos solamente en contexto. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo, nadie ha probado aquí el fruto del árbol prohibido. Ella estaba en otro mundo, visitando otros mundos en visión, y si de ella comieran, caerían. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido ¿qué? Trasladado. Y ya vimos en la mañana por qué fue trasladado, sin caer bajo el dominio del diablo. Amén. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra ¿qué? Victoria. Amén. Ahí está la clave. Victoria. Ceñía a sus sienes una brillante guirnalda blanca con... ¿dónde me quedé? Más arriba aquí, con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaban escritas las palabras santidad. Entonces tenía ¿qué? Victoria, pureza y ¿qué? Santidad. Y santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él respondió, no es este, mi morada es ¿qué? La ciudad. Y he venido a visitar este sitio. Andaba por ahí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer ahí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, debes volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar, ¿qué dice aquí? Todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Ese es el privilegio que tendrán los 144,000. Aparte de no ver muerte, de haber resistido el último embate con toda la furia de Satanás, harán el pacto de Dios. Los que murieron en el tercer ángel también harán el pacto con Dios. Pero los 144,000, su privilegio por toda la eternidad será visitar todos los mundos. Oiga, antes de que Cristo se encarnara,
antes de que el hombre cayera en pecado y antes de que Dios creara al hombre, Cristo Jesús visitaba todos los mundos. Los 144,000 retomarán ¿cómo le podríamos llamar? Retomarán los viajes con Cristo Jesús y con Enoc. Y dice aquí, se le dice a la sierva del Señor, debes volver y si eres fiel, tendrás con los 144,000, porque ellos no cayeron bajo el dominio de la muerte. El movimiento de reforma dice que no caer sobre el dominio de la muerte significa que el decreto de muerte, ellos fueron amenazados con el decreto de muerte, pero que no se cumplió el decreto de muerte en ellos. Están muy, muy mal en su interpretación. Hoy en la mañana vimos qué es lo que significa caer bajo el dominio de qué, de la muerte. No es un decreto, sino es caer realmente bajo el dominio de la muerte. Pero ellos dicen que estar bajo el decreto es estar bajo el dominio de la muerte. Es una interpretación muy, muy vaga lo que tienen los reformistas, ¿verdad? Así que se le dice a la hermana White, tendrás el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Hermanos, es el privilegio de los 144,000. Hay mundos preciosos, hermosos, no caídos. ¿Y para qué Dios los va a llevar? ¿Cómo no? Si anduviste conmigo en la tierra, vente conmigo acá en el cielo. A donde yo vaya, siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Hermanos, esta última parte de estos eventos finales, es la liberación del pueblo de Dios, el pacto que Dios hace con su pueblo, el pacto que hizo con Abraham, que hizo con Noé. Ahora ellos lo ven cumplido, ellos lo ven hecho una realidad. Acá al principio lo creyeron solo por fe, ahora ellos lo ven, ahora Dios se lo pronuncia a ellos. Y Dios les da el privilegio de ver la segunda venida, les da el privilegio de hacer el pacto con ellos, de ver a los otros resucitados, ¿verdad? A la gran multitud, y después a los 144,000 les da el privilegio de visitar todos los otros mundos. Hermanos, sigamos firmes en este mensaje. Él es galardonador de los que le temen. Él otorga lo que Él ha prometido. Los 144,000 como Enoc. Enoc es símbolo de los 144,000. Sí, hermano. Me queda una duda. Sí. Dentro de los 144,000, en el libro de Apocalipsis dice que los 144,000 son aquellos que no probaron mujer. Uh-huh. Y mujer se refiere a que no estuvieron en otras iglesias, ¿no? Correcto. ¿Cómo entra ahí o cómo entraría ahí? Bueno, me quedó la inquietud porque hice todo el comentario que nosotros podemos ser los 144,000. Sí. Pero entonces, ¿cómo entra ahí que no probó o que no estuvo en otras iglesias? Ok, la hermana White y los pioneros, ellos pertenecieron a varias denominaciones. Sin embargo, se le dice a la hermana White, tú con los 144,000 tendrás el privilegio de ir ¿a dónde? A otros mundos. ¿Qué religión fue ella? Metodista. Guillermo Miller, ¿qué religión fue? Bautista. Obviamente a Guillermo Miller no aceptó el mensaje de los 3 ángeles, y si él no aceptó el mensaje de los 3 ángeles, no resucitará en el mensaje, en la resurrección especial. Pero dice la hermana White que Dios tiene un ángel, no sé si dice 1 o 2, ayúdenme a buscarlo porque no me acuerdo de todo, pero dice que tiene a sus ángeles ahí en la tumba de Guillermo Miller. Ellos fueron bautistas. Todos los pioneros adventistas pertenecieron a otra religión.
Antes de ser bautista creo que fue deísta, si no me equivoco. Deísta, ¿verdad, hermano? Algunos de ellos fueron de la iglesia La Conexión Cristiana. Y así. Ahora, el mensaje de Apocalipsis 18, vamos a verlo aquí en la pantalla. El mensaje de Apocalipsis 18, es decir, el fuerte pregón, ¿verdad? Dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, están los 144,000, ¿verdad? Y antes de acá, por ejemplo, puede que alguien esté todavía en la Babilonia, en las iglesias del protestantismo, falso es Babilonia. Pero se tiene que salir de Babilonia. En 1844 se dio el mensaje, ha caído Babilonia, y por eso salieron de ahí el pueblo adventista. Entonces, el asunto de no se contaminaron con mujeres implica solamente de que ellos han dejado toda falsa doctrina y ahora han sido lavados, porque también dice que han sido ¿qué? Lavados con la sangre de Cristo. O sea, ya ahora no, ya las falsas doctrinas no son su guía. Ahora es la justicia de Cristo que los cubre, que los guarda, que los protege. Porque todos en algún momento, sobre todo en el tiempo final, ¿verdad? De 1944 para acá, antes de que naciera la iglesia adventista, antes de que el mensaje del tercer ángel se daba, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo que inicia que es 1798, que es el tiempo del fin. Y ahí hay muchas iglesias, pero excepto el mensaje de los tres ángeles. Pero de ahí en adelante, todos los que van a salir, pues pertenecieron a otras iglesias. Ahora hay algunos que dicen, bueno, es que yo, en el tiempo de la hermana Faya había muchas ideas falsas acerca de quiénes iban a componer los 144,000. Algunos decían que no iban a ser viejitos. Otros decían que los que tuvieran canas no iban a ser los 144,000. Entonces la hermana White dice, guarden silencio, no nos corresponde saber quiénes son los 144,000 en el contexto de lo que estaban diciendo los otros. A otros decían que los cojos, los que andaban rengueando, no iban a meterse a los 144,000. Oiga, la Biblia es bien clara y no se presta ¿para qué? Para estar diciendo cada cosa sin sentido. Ajá. Entonces, sí, un 144,000 es una persona que no ve la muerte, pudo haber estado en alguna otra religión, pero la sangre de Cristo lo limpió, lo lavó, amén, lo emblanqueció, y de ahí no se separó, y de ahí siguió al Cordero a donde quiera que vaya, y el Cordero lo va a llevar a visitar otros mundos. Lo va a llevar a visitar otros mundos. Salió del ecumenismo, salió de la unión iglesia-estado, salió de toda la borrachera ecuménica y siguió a Cristo y se sometió a Cristo. Sí, hermano, sí, porque si no, no hubiera esperanza. Yo creo que ahorita la mayoría de alguna manera ha sido influenciado por un video de YouTube, lo que sea, pero a la final dice, no, yo dejo el error y sigo a Cristo. Y esa es nuestra esperanza. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, pues hemos repasado breve y rápidamente en este día estos dos puntos que nos faltaban, ¿verdad? Entendiéndolos en relación a los 144,000, a la resurrección especial y al pacto que Dios hace ¿con quién? Con su pueblo. Hermanos, sigamos fieles. Dicen algunos que quizás se mejore la situación, otros dicen que no. Tenemos la palabra profética más segura. Falta que en los Estados Unidos se dé la imagen de la bestia, que se una a la iglesia del Estado en una maduración más fuerte, que la iglesia domine el Estado, que se imponga la ley dominical, ¿verdad? Que vengan las grandes manifestaciones satánicas como a hacer descender fuego del cielo, ¿verdad? Pero no nos confiemos
Pero tampoco nos vayamos con otros que están diciendo que ya estamos en el tiempo de ¿qué? De angustia, que ya se nos acabó, que nos quedan 40 días. Cada cosa que están diciendo ahora la gente. Y por eso es que un servidor ha decidido terminar este tema para ser bien claro, ¿verdad? Respecto a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que algunos están viendo mucho a un sacerdote católico que dice que fue un diácono, y en lugar de seguir la Biblia y el Espíritu de profecía, están guiando por lo que está diciendo ese sacerdote, que sí puede haber salido de Roma, puede haber salido del dominio del Vaticano, pero no es profeta. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Yo he leído de personas que han salido del catolicismo, pero siguen con ciertos errores. Entonces, no podemos ir al hombre, debemos ir a la Biblia y al espíritu de profecía. Y ahí encontrar las cosas y los eventos que van a suceder de aquí en adelante. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. No sé si hay algún comentario final. Bueno, pues vamos a cantar un himno. ¿Qué les parece? Vamos a cantar 2 himnos. Estamos felices porque nuestros hermanos se bautizaron. ¿Sí? Amanece ya la mañana de oro, pronto el Rey vendrá. Gloria a Dios. Al grupo de Sostén Propio, Ministerio Historicista, a nuestro hermano Juan, que se ha bautizado, a su esposa Gabriela y a la hermana Paola. Nos sentimos muy alegres y muy gozosos de que hayan abierto su corazón a las verdades que van a definir la historia del mundo y del universo. Amén. Que Dios les bendiga en esta decisión que han tomado, y que bendiga también a sus hijos que han sido dedicados a Dios en oración. Y que bendiga a todos y los que están aquí, a sus familias, a sus hijos, a los que creen y a los que no creen, o a los que creen y están alejados. No nos cansemos de orar por ellos. Mantengámonos en oración. Tenemos un Dios que es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Un Dios que está lleno de misericordia y que antes de que termine la gracia la ha extendido un poco más, para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestros amigos y hermanos que siguieron esta transmisión en vivo, que Dios les fortalezca también, y en cualquier país que ustedes se encuentren, es nuestro deber estudiar las Escrituras y el don de la profecía, los escritos de la hermana Huay, y proclamarlos. Nosotros nos podemos equivocar al citar una cita o en algo, pero la palabra de Dios es infalible, y los escritos de la hermana Huay son inspirados por el mismo Espíritu Santo. Amén. Y la profecía que Dios le reveló a ella se va a cumplir también, se está cumpliendo y se cumplirá. Amén. Anhelamos aquel día que Dios haga un pacto con esta generación de 1844 para adelante, ya sea que nunca veamos la muerte o que hayamos sido resucitados de ella. Seremos resucitados, pero tendremos todos una cita a la voz de hecho es, para hacer un pacto con Dios después. Que Dios nos bendiga y que Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén. A todos mis hermanos les apreciamos, ¿verdad, hermanos? Les queremos. Desde aquí de México les deseamos lo mejor en esta semana que viene. Vamos a terminar con una oración. Amén. Nuestro Padre que estás en el cielo, aquí están cayendo los últimos rayos de este día santo. En otros estados aún, o países aún es de día, y en otros el sol ya ha caído. Anhelamos aquel día glorioso, cuando tú vengas a libertar y liberar a tu pueblo, y nos levantes, si es que estamos dormidos, de la muerte, o nos mantengas con vida siendo parte de los 144,000. Pero anhelamos que tú hagas ese pacto de paz con nosotros y nos des los privilegios
que quisieron tener todos aquellos con los cuales hiciste pacto alguna vez, alguna ocasión. Y por fe lo creyeron y por fe lo vivieron. Pero ahora a nosotros nos toca tanto vivirlo por fe y algún día experimentarlo y verlo con nuestros propios ojos, escucharlo con nuestros propios oídos. Oh, qué glorioso será ese día. Y qué glorioso será que se cumpla tu promesa y tu pacto en nosotros de escuchar y ver el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque seremos bienaventurados. En medio de tantas generaciones, a esta generación le darás ese privilegio. Señor, en medio de todos los desastres naturales y en medio de los montes que se hayan desgajado de la tierra, se mantendrá un pueblo fiel. Porque antes de eso se mantuvo fiel. Y nunca vendió la verdad, ni nunca traicionó la verdad, ni nunca cedió a la cobardía. Porque confiaron en Cristo y siguieron a Cristo, el Cordero de Dios. No importa que el mundo se vaya tras Roma, y no importa que el Papa y el diablo y el falso protestantismo hagan una triple alianza, nosotros sabemos bien que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos protegen. Y han hecho un juramento de salvar a todos aquellos que creen y se someten a Cristo Jesús. Y ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad, son nuestra esperanza. Gracias. Y esta semana queremos iniciarla con esa esperanza, que estamos en las manos de nuestro Padre, que la sangre de Cristo nos cubre y que la obra de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo, seguirá haciendo su trabajo de humillar nuestros corazones para aceptar el poder del Evangelio a diario en nuestras vidas. Encomendamos nuestras vidas a ti y te pedimos por tu obra en todo el mundo, en todos los países que este mensaje está llegando o va a llegar. Usa a mis hermanos en diferentes lugares como instrumentos tuyos. Levanta predicadores, levanta obreros, levanta tu iglesia que está dormida o despierta o ya despertado, Señor. Levántala a una realidad, y la realidad es que estamos más cerca de lo que pensamos de la venida de Cristo Jesús. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.